You killed more than 200 people. Yep. I killed, basically, more 100 people when I was a young man. Imagina a un hombre capaz de confesar que ha matado a más de 200 personas. Sí, se trata de esta imagen que estás viendo. Es la imagen de Richard Kuklinski, un hombre capaz de matar sin mostrar ni una pizca de arrepentimiento. Yo soy Lógico. Bienvenido a Nivel de Todo RD. Comencemos. Conocido como el Iceman o el Hombre de Hielo, Kuklinski fue uno de los asesinos más temibles del crimen organizado, pero su historia es mucho más compleja de lo que parece. Richard Kuklinski nació en una familia disfuncional, en un hogar marcado por la violencia y el abuso. Desde temprana edad mostró un lado oscuro, pero nadie imaginó que se convertiría en una máquina de matar. Richard nació en el 1935 en el corazón de Nueva Jersey, en una familia sumida en la miseria, la violencia y el abuso. Desde temprana edad se enfrentó a un hogar marcado por la brutalidad. Su padre, un hombre alcohólico y violento, descargaba su ira sobre Richard y sus hermanos. Y su madre, por su parte, era fría y distante. La violencia en su hogar era el pan de cada día. Kuklinski creció creyendo que el mundo era un lugar despiadado y que solo los más fuertes podían sobrevivir. Pero lo que realmente lo diferenciaba de otros niños en su situación no era solo la violencia que vivió, sino su capacidad para internalizar, para dejar que se forjara una personalidad completamente desconectada de la empatía. Mientras otros niños intentaban buscar consuelo o escapatoria en la amistad, Kuklinski se refugiaba en su propio mundo. Para él, el dolor era normal, casi una constante. Las carcajadas de otros niños eran ajenas, y la idea de tener una vida normal parecía un sueño imposible. En las calles de Nueva Jersey, la violencia no solo era algo doméstico, sino parte del paisaje urbano. La mafia estaba en todas partes, y Kuklinski, aunque joven, pronto entendería que esa misma brutalidad que había sufrido en casa podía ser utilizada como una herramienta, un medio para obtener poder, respeto y, lo más importante, supervivencia. Cuando Kuklinski comenzó a caminar por el camino del crimen, ya no era un joven inocente que alguna vez fue. La violencia había marcado su vida desde la infancia y pronto comprendió que el crimen era una forma de poder, respeto y, lo más importante, supervivencia. A finales de los años 50, Kuklinski ya estaba bien integrado en las calles de Nueva Jersey, un terreno fértil para las actividades del crimen organizado. Su oportunidad para entender el mundo de la mafia llegó por casualidad al principio. Kuklinski comenzó como un pequeño delincuente, extorsionando, robando y realizando trabajos menores para las familias criminales que dominaban el área. No era un miembro destacado, pero sí alguien confiable, alguien capaz de no mostrar piedad. En una de sus primeras intervenciones violentas, Kuklinski demostró una habilidad que lo marcaría de por vida: su capacidad para matar sin ninguna emoción. Mientras otros temblaban ante la idea de tomar una vida, Kuklinski lo hacía con frialdad y eficiencia. Para él, el asesinato no era algo perturbador, sino una herramienta, una habilidad como cualquier otra. Pero lo más aterrador de todo era su psicología. Mientras otros asesinos podían experimentar miedo o remordimiento después de matar, Kuklinski nunca mostraba emociones, ni el miedo ni la culpa lo detenían. Para él, matar era solo una parte de su trabajo, y él se consideraba un profesional. Durante años hizo desaparecer a sus víctimas, dejando tras sí un rastro de cuerpos sin identificar. En el mundo de la mafia, los asesinos como Kuklinski eran una joya rara, capaz de matar sin titubear, ocultar sus rastros y hacer el trabajo sin preguntar por qué. Se convirtió en una pieza indispensable para las familias criminales. A pesar de ser conocido como el Iceman,
Kuklinski no solamente era un asesino despiadado, también era un padre de familia, algo que hacía mucho contraste con su personalidad criminal. Esto del hombre que salía y eliminaba a cualquier persona sin titubear hacía mucho contraste con el hombre que él era en su casa. Se dice que él proyectaba ser un hombre amoroso y de buenos valores en su hogar, o al menos eso creían. Kuklinski se casó en 1961 con Barbara Pedrick, con quien tuvo 3 hijos. A lo largo de los años, su familia fue la que aparentemente más lo humanizó. En su casa, Richard trataba de ser un padre protector, una figura que se preocupaba por el bienestar de sus hijos, al menos en apariencia. En sus entrevistas, su esposa Bárbara y sus hijos han contado que Richard se mostraba cariñoso y atento, pero que esa imagen de familia perfecta estaba construida sobre una mentira muy oscura. Aunque su familia lo veía como un hombre que se levantaba todos los días para ir a trabajar y pasaba tiempo con ellos, Kuklinski llevaba una doble vida. Mientras jugaba con sus hijos y asistía a eventos familiares, continuaba siendo uno de los asesinos más temidos del crimen organizado. Para sus hijos, nunca existió un momento de verdad, un punto en el que pudieran comprender la magnitud de lo que su padre hacía en las sombras. Lo más desconcertante de su personalidad era la falta de conflicto entre estas dos vidas tan distintas. En su mente no había una contradicción. Kuklinski podía ser un hombre amoroso en casa y el asesino sin piedad fuera de ella. Su frialdad era tal que era capaz de separar ambos mundos sin dejar que uno interfiera con el otro. A lo largo de los años, Richard había logrado lo que parecía imposible: mantenerse completamente fuera del radar de las autoridades mientras sus compañeros de crímenes cometían errores y dejaban pistas. Kuklinski seguía su propio protocolo, matando con una precisión escalofriante y utilizando métodos innovadores para evitar la detección. Durante más de 3 décadas, el Iceman, o hombre de hielo, logró operar como un espectro, invisible para la ley. Sin embargo, como ocurre con todos los imperios construidos sobre mentiras y violencia, su reinado de terror no podía durar para siempre. La caída de Kuklinski comenzó con una serie de errores que finalmente trajo su destino fatal. A pesar de su habilidad para ocultar sus crímenes, Kuklinski se fue haciendo cada vez más audaz y comenzó a confiar más en su capacidad para escapar de las autoridades. Sin embargo, lo que no sabía que poco a poco los detectives que investigaban sus crímenes comenzaban a conectar las piezas. Había algo en sus modus operandi que no encajaba. Varias víctimas que no parecían tener relación alguna, todas mostraban un patrón común: su forma de morir. A pesar de sus esfuerzos, Kuklinski nunca fue completamente invisible. La verdadera oportunidad para atraparlo llegó a finales de los 80, cuando el FBI, la policía de Nueva Jersey y otros organismos de seguridad comenzaron a coordinar sus esfuerzos para desmantelar el crimen organizado. Kuklinski había sido un sicario tan útil para la mafia que las investigaciones sobre él tardaron en avanzar. Pero al fin, la presión de las autoridades comenzó a hacer mella. El Iceman, o hombre de hielo, cometió un error fatal al involucrarse en una operación donde, esta vez, las autoridades no estaban dispuestas a dejarlo escapar. En 1986, Kuklinski fue arrestado tras un operativo encubierto. Fue traicionado por alguien dentro del mismo círculo criminal que lo había conocido por años, un informante que ayudó a los agentes del FBI a incriminarlo. Lo que parecía ser un simple encargo de un asesinato se convirtió en una trampa definitiva para Kuklinski. A lo largo de los años había hecho muchos enemigos y esta vez uno de esos antiguos aliados lo delató. La policía consiguió pruebas suficientes para arrestarlo y acusarlo de varios homicidios. El arresto de Kuklinski no fue solo el final de su carrera como asesino a sueldo, también marcó el principio del fin de su reinado de terror. Durante su juicio, Kuklinski no solo fue acusado de los crímenes por los que fue arrestado, sino que su declaración y entrevista con la policía revelaron la magnitud de sus asesinatos. Admitió sin remordimiento que había matado a más de 100 personas. Aunque los investigadores creen que la cifra real podría ser mucho mayor. Su frialdad durante la entrevista, su actitud despectiva de arrepentimiento, dejaron en claro que el Iceman no era simplemente un criminal común.
era una máquina de matar programada para seguir adelante sin detenerse. En una de sus confesiones, Kuklinski relata que iba en una carretera y que unos chicos en una van estaban jugando con él. Prácticamente aceleraban y retrasaban el vehículo para que él no pudiera pasar. Él dice que fue muy mala idea meterse con él. Sin frialdad, dice que los chicos se detuvieron porque él se detuvo a sacar un arma que tenía en el baúl. Ellos no sabían, pues quizá pensaban que el tipo lo que iba era a pelear con ellos y a detenerlo, pero él dice en la entrevista que él se detuvo porque él tenía un 38 en la cajuela y que en ese momento los asesinó a todos. El tipo estaba chiflado de la cabeza, literal. El testimonio de Kuklinski durante el juicio fue estremecedor. Hablaba de sus crímenes con la misma indiferencia con la que se describiría una receta de cocina. Para él, matar era una simple cuestión de negocio, algo que hacía sin ningún tipo de emoción. En su mente, la moralidad no existía, no sentía culpa por lo que había hecho. De hecho, se jactaba de su capacidad para no sentir nada en absoluto. A pesar de la evidencia en su contra y sus propias confesiones, Kuklinski nunca mostró signo de arrepentimiento. De hecho, parecía disfrutar del protagonismo que le otorgaba su captura. Durante la entrevista, se mostró casi orgulloso de su habilidad para evadir la justicia durante tanto tiempo. En el 1988, Kuklinski fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas consecutivas. Fue hallado culpable de 5 asesinatos. Sí, como usted lo oye, de 5 asesinatos. Ahí ustedes pueden ver la agilidad que tenía este señor de salirse con la suya mediante sus crímenes. La sentencia significaba que Kuklinski no iba a poder optar por la libertad condicional hasta no haber cumplido mínimo 60 años de prisión, lo que prácticamente garantizaba que el tipo se iba a quedar para siempre en prisión. Más tarde, Kuklinski confesó que había realizado de 100 a 200 asesinatos. La historia de Kuklinski no es solo la de un asesino, sino la de un hombre atrapado entre contradicciones. Su vida muestra que el mal no siempre tiene cara de monstruo, sino que puede esconderse tras de una fachada humana capaz de realizar las peores acciones. Kuklinski no nació un asesino, su entorno y su dolor lo formaron, pero fue su propia falta de empatía y desconexión emocional lo que lo transformó en lo que llegó a ser. En su vida personal, Kuklinski mostraba una apariencia de devoción por su familia, lo que contrasta con su naturaleza despiadada como sicario. Esta desconexión resalta lo compleja que es la psique humana, como el trauma y la necesidad de supervivencia pueden distorsionar la moralidad y anular la empatía. La historia de Kuklinski no cuestiona si los asesinatos nacen o se hacen. Lo más aterrador de su historia no es solo su capacidad para matar, sino con la facilidad con la que lo hacía. Para él, el asesinato no tenía moralidad, solo era un trabajo. Esta falta de conciencia moral lo hizo aún más peligroso, sin límites ni barreras. Finalmente, la historia de Kuklinski nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y cómo nuestras decisiones, aunque influidas por el entorno, son también una elección. Nos recuerda que incluso los monstruos más aterradores pueden tener una historia humana, pero que al final el mal siempre encuentra su camino hacia la luz.